La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles, programa número o emisión número 21 de El arquetipo del apocalipsis. Yo creo que esta es la emisión final, ya que, lo venimos desarrollando a lo largo de muchísimos programas, porque es un tema muy vasto, es un tema muy profundo este del apocalipsis, y nos ha llevado a distintas ramificaciones. Hemos podido ver implicaciones o implicancias psicológicas muy profundas de este apocalipsis, y nos ha permitido, creo yo, sobre todo, poder leer un texto que pertenece a una tradición religiosa, en este caso la cristiana, que normalmente lo veríamos como un texto, por un lado, críptico, es decir, difícil en su expresión, en su explicación, en su manifestación, y por otro lado, normalmente lo vemos como un texto muy literal y que tiene que ver con cosas muy extravagantes que no aparentan tener conexión con nuestro mundo cotidiano, con lo que nos pasa. Sin embargo, estamos enfocando, y ya estamos hacia el final de esta saga, al Apocalipsis bajo una perspectiva que lo hacemos amparándonos en la perspectiva de la psicología profunda. A eso me refería. Y la psicología profunda es esta que tiene que ver con Jung, Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo, y también con la traducción, con la interpretación de sus enseñanzas que hizo Edward Edinger. Estamos en el banquete mesiánico, ¿no? Ya en los últimos capítulos del Apocalipsis, 21-22, el Apocalipsis tiene 22 capítulos, y el banquete mesiánico es el momento en que, como en toda boda, cuando se come todos juntos y se celebra y se festeja y se bebe también y se baila, ese es el banquete. ¿Y de quién es la boda? Le anuncio, la boda es del Cordero, es decir, de Jesús, con la Jerusalén celeste, que en el fondo, recordemos, esta Jerusalén celeste no es otra que aquella Sofía, que aquella contraparte de Dios que en el libro de la sabiduría decía: yo soy la sabiduría, Dios me creó, o Yahvé me creó desde el principio de los tiempos, yo estuve cuando se creó el mundo,
y Yahvé como que se complacía conmigo. Esa era, habíamos planteado como la primera esposa de Yahvé, era como la Shiva Shakti. En la India a lo masculino se lo llama Shiva, a lo femenino Shakti o Radha Krishna. Es decir, por ejemplo, en el caso de Krishna en la India, Krishna, su amorío más profundo era con una gopi, con una vaquerita llamada Radha. Sin embargo, él más adelante tuvo que casarse con una reina llamada Rukmini, con la cual él se comportaba de una manera mucho más protocolar. Sin embargo, su corazón siempre estaba con Radha. Entonces, Yahvé, enamorado de esta Sofía inicialmente y después encantado con la creación que fue generando, como Adán y la distinta progenie que fue apareciendo a partir de Adán, quedó como olvidado de Sofía. Y por eso es que se enganchó, por así decirlo, cada vez más se implicó con Adán, con nosotros, básicamente, con el yo. Adán es el tipo del yo, ¿no? El prototipo del yo, el ego, el yo. Entonces, esa totalidad, ese Yahvé, quedó encantado con su creación, o digámoslo en términos psicológicos, lo inconsciente en el ser humano, quedó encantado con lo consciente, quedó encantado con la entidad viviente, con el yo, lo que los hindúes llaman el jiva, con J, jiva. No el Shiva con SH, sino el jiva, con J, el ser viviente, la entidad. Y Dios es como si hubiera olvidado a su Shakti, ¿no? Los judíos le llamaban la Shekinah, que es el poder de Dios. Bueno, es como si Dios hubiera olvidado a ese poder, a esa Sofía. Y esa Sofía es la sabiduría. Y el hijo de esa Sofía no es otro que Lucifer, justamente, ¿no? Lucifer tiene que ver con la sabiduría, por eso es el que le enseña a Eva y a Adán el árbol del bien y del mal, les enseña a discernir, y luego, cuando los ángeles descienden a la tierra, lo que hacen en gran medida, por influencia de esta Sofía, es enseñarles a los mortales y a las mujeres mortales también, de las cuales se enamoran, muchas artes, de maquillaje, de arar la tierra, de decorar, de danzas, de arte, todo lo que tiene que ver con lo que nos caracteriza como humanos. Entonces vemos toda ahí una escalada de un Dios que estaba en paz, tranquilo, con su contraparte femenina en ese mundo, ¿no?, pleromático de tranquilidad, y de repente decidió crear, decidió generar un alguien, ¿no?, un ser, que somos nosotros, el yo, y quedó enganchado con eso, olvidó a esa contraparte, sintió esa falta. Más adelante esa contraparte generó la posibilidad de que ese Dios se acercara al yo y por eso a ella misma, a través de un Satán como hijo de Sofía, que le propuso a ese Yahvé tentar a Job, a ver si caía, a ver si picaba, a ver si se enfadaba, a ver si maldecía. Y por influencia de este Satán, ¿no?, como si fuera un ardid creado, ese Job, nosotros mismos, preguntamos y dijimos, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué el universo es así? ¿Por qué el átomo tiene electrones? ¿Por qué las plantas son verdes? ¿Por qué el amanecer es tan brillante? ¿Y por qué tantas cosas? Yo quiero saber. No quiero ser un mero gusano en este universo que no tiene ni la menor noción de nada. Yahvé, ¿me podés contestar lo que te estoy preguntando? Eh, eh, Yahvé, te estoy preguntando, ¿por qué todo esto? bueno, mira, vos querés que discutamos, vamos a discutir. Agárrate, Catalina, porque esto empieza, te voy a dar duro, así que prepárate. Yo estoy preparado porque yo nada más te estoy haciendo una pregunta, así de sencillo, yo no te falto el respeto, así que por favor contestame bien. Bueno, Y así empezó una discusión entre Yahvé y Job, donde obviamente Yahvé llevaba las de ganar,
y le mostró a Job, se vio obligado a mostrarse ante Job y a dar explicaciones por conductas que no eran muy coherentes, como ir y lastimar a Job. Entonces, para resarcir esto, tuvo que humanizarse. Decidió bajar a lo humano para poder darse a sí mismo una respuesta. Porque el Job que pregunta a lo inconsciente o a Yahvé, en realidad es Yahvé mismo. Nosotros preguntando a lo inconsciente, somos lo inconsciente mismo. Lo inconsciente es yo también. Entonces, esa pregunta generó la necesidad de que lo inconsciente se acercara, que se borrase un poco la frontera entre lo inconsciente y lo consciente. Y eso es la figura de Cristo, ¿no? La figura de Jesús. Entonces, hacia el final de la historia, esa figura de Jesús, que es ese Dios humanizado, necesita volver a encontrarse con la parte femenina, con la Sofía, porque ese Jesús no es otro que Yahvé mismo extendiéndose, no es otro que lo inconsciente expandiéndose hacia lo consciente. Por lo tanto, eso quiere volver a integrarse con la parte faltante. Y la parte faltante está representada en el Apocalipsis como la Jerusalén celeste. Por eso hacia el final, como en toda película que se precie, hay una boda. Y la boda es la boda, el hieros gamos, del Cordero con la Jerusalén celeste. En la tradición judía el banquete consiste en que se come a Behemoth y a Leviatán, que son los dos monstruos terribles, ¿no? Es decir, y además se come vino, se toma vino, se bebe de las uvas del paraíso, ¿no? Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, vamos a ver, Apocalipsis 19, del 17 al 18. Del 17 al 18 dice: vi un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en el medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Nos está hablando de que se comerá a los muertos, se comerá a todos esos reyes que han sido muertos, matados en la guerra, ¿no? En esta guerra final de las fuerzas del bien contra las del mal. Es decir, todo aquello que había quedado en la sombra, todo aquello que era lo oscuro, ¿no?, de nosotros mismos, ahora es comido, ahora es comido. Es vencido por un lado, ¿no? Es vencido en el sentido de que se lo armoniza, no se le deja avanzar de una manera arrolladora, porque justamente lo que estaba pasando en este Apocalipsis es que, producto de apuntar solo al bien, de ese Yahvé que quiso hacerse el bueno a través de Jesús, y que está muy bien, eso provocó una atracción del polo contrario. Y el polo contrario es el polo de Satán. Si Cristo es un polo, el anticristo es el otro. Si Cristo es un polo, Satán es el otro. Entonces, cuanto más baño de bueno, de dorado se dio Yahvé en la forma de Jesús, como diciendo: ves, Job, aquí estoy. Soy humano, soy bueno, ¿no? Le dijo: ¿qué te parece, Job? Ahora sí, que me tenías miedo, que no me entendías. Ahora soy Jesús, mirá, soy igual que vos. Tengo una cabeza, dos brazos, si me cortan o me lastiman sangro, sufro, todo igual que vos. ¿Ahora te convenzo? Cuando hizo esto, claro, se lo ganó a Job. Es decir, logramos una humanización de lo inconsciente. Hasta ese momento, a nivel histórico, podríamos decir, el ser humano vivía con una barrera muy grande con lo inconsciente. Lo inconsciente producía, no sé, una depresión y nadie sabía por qué. Producía tristeza y nadie sabía por qué. Producía ira y nadie sabía por qué. Había como una separación muy grande entre una cosa y la otra. Luego el hombre empezó a preguntarse y ahí entró ese Jesús en escena. Es decir, Jesús es el camino de Job hacia Yahvé, el puente que cruza Job para llegar a Yahvé y el puente que cruza Yahvé para llegar a Job. Dijimos que es ese dedo que se toca en la Capilla Sixtina
en el fresco de Miguel Ángel, ¿no? de Adán tocando el dedo de Dios. Entonces, hasta ahí está todo muy bien. Eso es fantástico. Hemos conseguido humanamente, como Job, hemos conseguido un lugarcito en lo inconsciente. Tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, ¿no? Hemos hecho el esfuerzo por conquistar las fuerzas caóticas y lograr tener un espacio en eso inconsciente. Una comprensión de ello, como si con un submarino nos metiéramos en lo profundo del océano y hubiéramos logrado catalogar lo que pasa ahí abajo, desentrañar misterios. Pero eso tiene un precio. Y el precio es que toda incursión en lo profundo trae como consecuencia que tenemos un poder que no podemos manejar. Y ese poder es como una patata caliente y no se aguanta mucho tiempo. Entonces, toda la creación reclama la entropía, reclama la apocatástasis, así se llama en este ámbito teológico, que es cuando todo, como cuando los chicos juegan un juego y uno es policía, otro ladrón, uno es el loco, otro es el, no sé, la mujer, van haciendo distintos roles y finalmente la mamá de cada uno lo llama a su casa y los chicos simplemente dejan todo tirado y cada uno se va a su casa y vuelven a ser el de siempre. Entonces, eso es una apocatástasis, eso es la entropía, la disolución de todo lo que se había cristalizado. Bueno, eso es lo que se está buscando ahora, se está reclamando. Entonces, es necesario esta unión de el Cordero con la Jerusalén celeste, finalmente. Es necesario también comerse a los muertos en el Apocalipsis. Ni el diablo es destruido, ni ninguno de estos reyes poderosos y déspotas son destruidos, en el sentido de desintegrados, sino que son incorporados, son comidos en un banquete donde se come simbólicamente a Behemoth y a Leviatán, que son las peores cosas. Es decir, si yo quiero realmente armonía, tengo que comerme, volver a aceptar, a integrar las partes más oscuras que tengo. Cualquier apocalipsis implica la activación del impulso hacia la coniunctio. Siempre que se da un apocalipsis, un enfrentamiento, como decir el Señor de los Anillos, se enfrentan las razas estas de los enanos, los hobbit, los magos, los humanos, los elfos. Bueno, cada uno de ellos se enfrenta contra las fuerzas de Sauron. Y cuando vemos que se van a enfrentar, ya sabemos que el resultado de todo eso va a ser la paz. Pero no la paz en el sentido que se lleven bien. Va a ser una paz que, luego de una destrucción brutal, todo va a decir, como cuando viene una gran tormenta o un gran viento huracanado que es producto de fuerzas que durante mucho tiempo estuvieron ahí en tensión y ahora se descomprimen y ocurren. Se desarrolla toda una gran tormenta y uno dice, qué desastre es todo esto, no vamos a salir vivos. Y finalmente, cuando todo acaba, hay como una especie de calma, de una especie de por fin pasó todo esto, ahora podemos descansar. Entonces, de la misma manera, cada vez que veamos un apocalipsis, es decir, cada vez que discutamos con alguien, nos peleemos con nosotros mismos, entremos en una crisis, en una contienda con el otro, conmigo mismo, con partes de mi persona, con aspectos de los demás, o países enteros entrando en guerra, o el mundo entero enfrentándose contra sí mismo, da igual. Eso está preconizando que después de eso, y por medio de eso se está buscando la integración. Es una especie de... Vio que cuando uno iba al colegio y era pequeño, por lo menos cuando yo iba, si se peleaba un chico, no sé, de 6 años, supóngase, con una chica también, compañera, los demás empezaban a decir, los que se pelean se aman. Y bueno, esa es la verdad. Cuando uno se pelea con el otro, en realidad lo que está haciendo, en última instancia, es decir, eso que me molesta de ti, me molesta muchísimo porque sé que lo tengo que integrar y lo estoy postergando y ya no puedo evitar verlo, por eso me saca de quicio. Entonces vamos a matarnos, vamos a enfrentarnos encarnizadamente y de eso me voy a ensuciar de lo que tú representas. Entonces de ese ensuciarme hay un impregnarme
y, en el mejor de los casos, una integración de aquello. Entonces, dice, por ejemplo, me acuerdo de una historia de un maestro que tenía otro maestro que constantemente lo estaba denostando y hablaba mal de él. Este primer maestro tenía sus discípulos, el otro maestro tenía los suyos, y el otro maestro todo el tiempo decía del primero que era un desastre, que no sabía nada, que se equivocaba en todo, que era un bruto. Y un día murió el segundo maestro, el que criticaba. Entonces un discípulo del primer maestro viene y le dice: Maestro, le tengo una noticia fantástica. El maestro ese, el que lo molestaba a usted todo el tiempo, murió. ¿En serio me estás diciendo? Sí, señor, murió. Y estamos haciendo una fiesta con todos los discípulos y esperamos que usted se sume porque tenemos unos cantitos armados diciendo que qué bueno que se murió, qué bueno que se murió, el que a usted le hizo la vida imposible y vivir tranquilo no lo dejó. Esa es la rima que nos salió. No es muy buena, pero si lo repetimos muchas veces y bebemos bastante va a estar muy divertido. Y el maestro, en lugar de ponerse contento, se entristeció muchísimo y empezó: No puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero maestro, ¿qué le pasa? ¿No está contento o está llorando de alegría? Estoy triste, ¿no te das cuenta? Se murió el que me criticaba, se murió el que me ayudaba a saber quién era yo. Qué desastre, no sé qué voy a hacer ahora. Es decir, al morir el otro, el primero, tiene ahora la difícil tarea de vivir las dos partes, porque antes el otro le hacía el favor de vivir lo que él supuestamente no era, pero en realidad sí era, ¿no? Ahora, al morir el otro, él tiene que incorporar ese rol, no tiene nadie a quien colgarle el cuadrito. Entonces, el luchar contra otro y matarlo en una guerra es comérselo, es como el caníbal que come o los guerreros antiguos que se comían en un acto caníbal sagrado al otro, al enemigo, para incorporar su fuerza. Entonces, quedémonos con esto: cada enfrentamiento contra nuestras debilidades, contra enemigos internos, externos, políticos, lo que usted quiera, siempre es un intento inconsciente la mayoría de las veces. Es difícil estar consciente de estas cosas, poca gente lo hace, un intento de integración, de coniunctio. Entonces dice: cualquier apocalipsis implica la activación del impulso hacia la coniunctio. Es lo que los hindúes llaman pralaya. Cualquier enfrentamiento está diciendo: queremos descansar, quiero no ser una parte, quiero ser todo, para que todo se calme. Quiero que mi mamá me llame a mi casa y dejar de jugar con mis amigos y que el juego se disuelva. Entonces, cualquier apocalipsis está pidiendo en el pleroma, es decir, en un nivel muy profundo de nosotros mismos, ese equilibrio, lo que implica a su vez que se encarne en la tierra consciente o inconscientemente, devorando a los opuestos. Entonces, fíjese cómo es. Cuando en lo profundo de nuestro ser se reclama una integración, se reclama la paz, se reclama que los opuestos vuelvan a ser uno, porque para que un juego tenga gracia, uno tiene que hacer de ladrón y otro de policía, por ejemplo. Cuando la mamá llama y dice: niños, vengan a casa, tienen que tomar la leche o cosas así, se disuelve. El que era ladrón ya no es ladrón, el que era policía ya no es policía, cada uno vuelve a su casa y eso se acaba. Entonces, para que eso se acabe, tiene que haber en lo externo un apocalipsis, es decir, un enfrentamiento, una guerra, un choque, una crisis, un roce con el otro. Entonces ahí es donde nos comemos al enemigo, ¿no? Creamos un enemigo a veces encarnizadamente, los rusos, los chinos, los afganos, los terroristas, quien fuera, ¿no? El comunista, el otro, ¿no? Si es cristiano, el ateo. Si es ateo, el budista, el que fuera, ¿no? Facetas. Se enfrentan entre sí y en el fondo lo que quieren es justamente la paz. Y ahí está la figura
de los hombres, de los dioses que se comen a los hombres. Cuando los ángeles bajaron a la tierra y se enamoraron de las hijas de los hombres, o sea, de las mujeres, y tuvieron hijos con esas mujeres, esto figura en el Génesis de la Biblia, estos hijos empezaron a comerse a los hombres, a las personas. Además de los ángeles enseñarles muchas cosas a los hombres, los hijos de esos ángeles con las mujeres empezaron a comer, a devorar a la humanidad. Esta última parte de devorar está en el libro de Enoc. La primera parte de que los ángeles descendieron y se enamoraron de las hijas de los hombres y las tomaron por esposas, sí está en el Génesis. Lo otro está en el libro apócrifo de Enoc, el cual en algunas tradiciones no es apócrifo, sino que es canónico, y en algún momento se mantuvo como canónico el de Enoc y luego se quitó. El libro de Enoc hace referencia a un personaje que sí es citado en el Antiguo Testamento, en el Génesis. Se habla de cuánto vivió, de quiénes fueron sus hijos, y hay un libro específico de él que cuenta todo lo que pasa después de la caída de Adán y Eva, ¿no? Y de su progenie, de sus descendientes. Entonces los dioses se comen a los hombres. Esta idea la vemos mucho, por ejemplo, en la imagen de los extraterrestres que se alimentan de nosotros, los reptilianos que vienen a la Tierra y nos comen, o que se alimentan de nuestras emociones y por eso las provocan. Es decir, cuando en lo profundo, en la psique profunda de la humanidad, empieza a haber una necesidad de, como decir, muchachos, ya me cansé, vamos a ir guardando todo y nos vamos todos para casa. Cuando eso pasa, viene la mamá a buscar al niño y le devora el juego, se lo come. Le dice, niño, vamos para casa, hijo mío. Y el chico dice, no, pero yo todavía estoy jugando. No, deja todo eso, deja ese gorro de policía, vamos a casa. Entonces eso es devorar, lo sentimos así y por eso luego lo mitologizamos o lo representamos como esto, teorías de extraterrestres, arcontes, gigantes, grandes así culturas de seres que viven en otros planetas y que vienen a la Tierra para cosecharla como si fuera una especie de alimento que tienen, o bien de incubos o súcubos que viven, nos chupan nuestra energía como vampiros. Esta idea de que nos devora. El vampiro chupa nuestra sangre, lo que nos hace humanos, y el vampiro no es humano. Entonces es esa idea de lo no humano comiéndose a lo humano, deshumanizando a lo humano. Entonces, cada vez que hay una guerra, hay un comerse al otro. La guerra como acto, el roce, el conflicto, el choque, la discusión, es un comerse a las partes disolviéndolas en una. Porque como una triunfa, o bien se ponen de acuerdo finalmente, llegan a un acuerdo, lo que fuera, en lugar de haber dos, pasa a haber uno. Ya sea porque uno venció al otro, o ya sea porque los dos logran un equilibrio y son como uno. Entonces se puede participar conscientemente de esto de forma sutil mediante la individuación, que también es arquetípica. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo colaborar antes de que mi mamá venga y me llame para ir a mi casa. Yo puedo haberme despojado de esta idea de soy el policía antes de que mi mamá me llame, para que cuando mi mamá me llame yo diga, ningún problema, ya estoy listo y no hay conflicto. Y no necesito acabar el juego. A veces la madre viene y dice, bueno, 5 minutos y acaba el juego. Y ahí se matan. Se matan porque en 5 minutos hay que definir un partido de fútbol. En 5 minutos hay que vencer a los ladrones, los policías o viceversa. Entonces, para evitar esto, que es, por ejemplo, el apocalipsis, que es un enfrentamiento a nivel mundial, enfrentamientos de terroristas contra occidentales, el eje del mal contra no sé qué, de Bush. Es decir, en lugar de recurrir a matémonos externamente para poder regresar a la paz, es encontremos la paz interiormente, o sea, me despojo de mi polo, dejo de ser yo, quien soy, y me vuelvo todo, incluyo a mi enemigo. A mi enemigo me lo como,
pero no me lo como externamente, me lo como adentro. Entonces al comérmelo adentro, al comerme al ladrón que estoy persiguiendo si juego a ser policía, o al comerme al contrario y decir, esto es igual, da igual que gane él o que gane yo al fútbol, los dos equipos son lo mismo. Entonces cuando viene mamá y me llama, a mí me da igual y enseguida estoy listo. Pero si yo estoy convencido de que no, que si me voy ahora justo nos van a ganar, entonces tengo que... Ahí voy a jugar esos 5, 3 o 2 minutos a muerte. Voy a matar a los otros, a ver si los logro vencer. Entonces, este proceso de integrar dentro de nosotros mismos a los opuestos, al otro, es recuperar la sombra. Es eso que me molesta del otro, descubrir que soy yo. Entonces, cuando descubro que soy yo, ya no necesito hacer nada con el otro. Si yo odio a mi vecino porque, no sé, su perro me pisa el césped, ¿no? Y empiezo a entender que así como mi vecino, así como una especie de analogía de conexiones, así como mi vecino con su perro pisa el césped, así yo también fastidio a, no sé, a un compañero de trabajo al, no sé, llevar cierto sándwich que huele a, no sé, a ajo y lo molesto. Entonces, al descubrir que yo soy como mi vecino, no con un perro porque no hago eso, pero sí otra cosa, entonces lo incluí. Me comí a mi vecino. Soy mi vecino. Por lo tanto, cuando lo veo a mi vecino, ya no me va a molestar más, porque me doy cuenta que yo soy así también. Entonces, no necesito ir a trenzarme con mi vecino, a darnos a palos o a hostias. No hace falta, ya lo resolví interiormente. Ese es el proceso que Jung llamaba la individuación. Es ir recolectando todos los cuadritos que yo le fui colgando a la gente, a todos los que me rodean, e ir diciendo, esto soy yo también, esto soy yo, aquello soy yo, ¿no? Tanto lo bueno, porque hay una sombra buena y una sombra mala, es decir, hay cosas que me molestan de los demás, pero hay cosas que admiro en los demás. Pues yo puedo decir, qué grande este músico, y en el fondo es porque yo tengo esa habilidad y por alguna razón no creo que me la merezca, no creo que yo valga tanto, entonces lo admiro en otro. Entonces, recuperar también eso, ¿no? Para poder disolver el juego hace falta incorporar todo. Entonces imaginemos que viviésemos en una tierra, en un mundo, donde mucha cantidad de gente hiciera este proceso de individuación, que no implica solamente sentarse a meditar y nada más, porque uno puede sentarse a meditar y sentirse importantísimo por meditar y ya creó una diferencia con los que no meditan. No se trata de ir a misa o meditar, se trata de hacer lo que uno quiera, pero individuarse, integrarse, ¿no? Que es también un proceso arquetípico, es decir, por así decirlo, es un modelo que ya existe desde siempre. Es como si yo pudiera apelar al modelo de ser un héroe y yo digo, ¿cómo es ser un héroe? Bueno, me pongo a pensar profundamente y me viene la idea de héroe. ¿Cómo es? Vale, la encarno y me sale mi héroe, ¿no? El que a mí me salga. De la misma manera, la individuación es un proceso arquetípico, es decir, que en todos los ciclos humanos, aunque la humanidad desaparezca y vuelva a aparecer, cuando vuelva a aparecer también va a estar esto. Entonces, cuando se activa la imago Dei, la imagen de Dios, se encarna y se come a los egos, ¿no? Es decir, es como, se le llama el fin de los tiempos. Es como si Dios dijera, bueno, ya, por ejemplo... Bueno, ya hice todo lo que tenía que hacer, ¿viste? Creé al pueblo elegido, lo llevé por el desierto, ya aparecí como Jesús, morí por los pecados de todo el mundo. Ya está, ¿qué más querés que haga? Me cansé, yo tengo que dormir la siesta, ¿viste? Así que, muchachos, un gusto haberlos conocido a todos. Pero el que quiera venir voluntariamente, que venga y listo, estamos todos contentos. Y al que no, me lo voy a comer, pero crudo, ¿viste? Eso es lo que suele pasar. Le voy a poner un audio por si quiere colaborar con nuestro programa, como una especie de patrocinar humildemente nuestro programa para que siga existiendo. Ahí va.
Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Decía que así también, no tenía volumen recién en el micro, así también luego de que se produce toda esta disolución, todo este comerse al otro, y le digo, si usted no vive la individuación de primera mano, usted mismo por voluntad propia, no hace este camino, bueno, va a sentir que la vida le reclama que se enfrente a todo el mundo. Y es lo que suele suceder a nivel masivo cuando ocurre el final de una era, ¿no? Donde culturas enteras se enfrentan, como esto del Señor de los Anillos, o bien en pequeña escala diariamente, como cuando usted se cansó, ya algo le dice basta de este litigio que tenés con fulano o con mengano o con mengana. Hay que acabarlo. Entonces hay dos posibilidades. O voy a por la otra persona a ver quién gana y nos matamos, nos decimos de todo, nos lastimamos, o bien interiormente me como a la otra persona, la incluyo, pero de una manera sutil, la individuación, y no necesito pelearme. Pero en el fondo lo que se busca es el pralaya, la disolución, ¿no? Luego del manvantara, de la manifestación, viene el pralaya, como cuando se dice que Vishnu, el dios creador, exhala. No Dios creador en el sentido de que se ocupe de crear. Es el Dios supremo. El creador de cada universo es Brahma. Pero Vishnu es el que al exhalar es más grande y de ahí, de sus poros de la piel, salen todos los universos. Cuando pasaron miles y millones de años y él quiere inhalar, inhala. Y cuando inhala, todo eso entra en lo que se llama pralaya, se disuelve y se mete de nuevo en los poros de su cuerpo, para volver a salir luego. Y cada vez que sale, aparece en cada universo un Brahma, un Vishnu chiquito, un Shiva, una Lakshmi, aparecen los humanos, aparecen los semidioses en distintos niveles, porque ya está establecido, ya hay un patrón. Eso es lo que aparece siempre, con variaciones y modificaciones, siempre. De hecho, en cada universo hindú hay una especie de una cosa de cada uno, como si uno comprase, no sé, un huevo de Pascua y dentro trajera 3 confites verdes, uno rojo, uno azul, uno blanco, y en el otro huevo que uno comprase trae lo mismo. Quizá el del otro huevo tienen una pintita de otro color en uno de ellos, por ejemplo, una variación. Entonces viene finalmente la restauración. En el Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 5 dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Habla de que todo lo anterior se borró. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia, hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Eso es la figura de la apocatástasis. Ahí es cuando la mamá llamó a todos los niños a casa, cada mamá a su casa, y se disolvió todo. Y todo está en paz. Ya no hay jugador de fútbol, ya no hay delantero, defensor, portero o arquero, no hay más. Todo se disolvió. Son todos niños en su casa. Se ha disuelto todo el juego. ¿De qué manera? Bueno, puede ser de una manera brutal, como le digo, si el niño se resiste a querer volver porque está encarnado en su papel de que es el jugador del equipo blanco y se mata con el equipo negro a ver si lo puede vencer en los últimos minutos, o bien se come al equipo negro diciendo: el equipo negro soy yo también, somos niños jugando, me llama mi mamá, vamos para casa. En los Hechos de los Apóstoles
dentro del Nuevo Testamento también tenemos aquí, que está después de los 4 evangelios, capítulo 3, verso 19 al 21 dice: Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Y dice, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Entonces, apocatástasis pantón es como de panto, pantocrátor. Panto significa todo, ¿no? Todo. Pantocrátor, la imagen de Jesús pantocrátor. Crátor viene de como de cracia, ¿no? Democracia es gobierno. Entonces, el que lo gobierna todo, pantocrátor. Y apocatástasis pantón es una apocatástasis total. ¿Qué significa apocatástasis? Que se me traba la lengua. Significa restauración. Es decir, apocatástasis no es destrucción. Es destrucción para aquel que piensa que el juego tiene que continuar. Pero en realidad es restauración, en el sentido que uno le hace un reseteo a un ordenador. No lo está destruyendo. Lo está destruyendo si un programa dice, por ejemplo, a mí no me interesa el tema del reseteo, a mí no me formateen, yo quiero seguir acá. Bueno, ese es el que lo vive como una destrucción. Es el niño que no quiere ir a casa y quiere seguir jugando y vencer al contrario. Pero el que entiende todo esto y está en el camino de la individuación, dice, genial, esto es una restauración, volvemos a casa. Entonces, el camino sería como, originalmente todo era perfecto. Yahvé vivía en su mundo, un mundo pleromático de tranquilidad. Luego hace esto de crear a Adán porque necesita un alguien que lo mire para él saber más o menos quién es, aunque sea un poquito. Y aparece el juego de la vida, aparece el ego, el yo. Ahí ya contamos, Yahvé se olvida de Sofía, de esa sabiduría perfecta que le enseñó y le ayudó a crear. Pero en un momento dado, después de todo este recorrido de Job y de todas las cosas que van sucediendo, de cómo nosotros creamos la ciencia y cada vez dividimos más las cosas y más, y están los blancos, los rojos, los que son blanco clarito, los blancos más oscuros, y cada vez hacemos subdivisiones de las subdivisiones y nos peleamos, finalmente llega como una especie de mensaje general que dice: mensaje para todos. Se acabó a casa. Y cuando eso ocurre, aún Satán se restaura. Esa era la teoría de Orígenes, por ejemplo, que hablaba de que iba a haber una apocatástasis que aún a Satán, como si fuera parte de un gran juego, regresaba y se disolvía todo en esa paz otra vez. Que es la idea hindú también, ¿no? Es una teoría anterior al cristianismo esta, propia de la psique arquetipal. Es decir, esto existe en la psique del ser humano desde siempre, y diría más, en la psique de la vida, no necesariamente solo de lo humano, porque este ciclo de estamos en paz o algo está tranquilo empieza a moverse, empieza a crear, empieza a reproducirse, a disolverse, se empieza a enfrentar entre sí con sus partes, a veces deteriora el ambiente como hacemos nosotros con el medio ambiente, y llega a un punto crítico, de masa crítica, llega a un punto que no da para más, y ahí ocurre como una especie de gran llamada a volvamos a casa, disolvamos todo esto. Y a veces pasa en forma de enfrentamiento, se enfrentan y las facetas y se destruyen y todo vuelve a la calma. Orígenes habló mucho de ello en el siglo III después de Cristo. Orígenes es un gran padre de la iglesia que originalmente, jugando con su nombre, básicamente lo entregaron a las autoridades romanas para que lo torturaran. Y lo torturaron bastante, y cuando salió estaba tan maltrecho que murió en poco tiempo. Lo trataron de hereje después, le quemaron la mayoría de la literatura, que era genial. Él hizo comentarios exegéticos de casi todos los libros de la Biblia. Él dictaba para varios escribas a la vez, fíjese lo que es esto.
y sin embargo quedaron solamente 3 libros de él, ¿no? Un comentario al Cantar de los Cantares, algo del Génesis me parece, y algo más. Los estoicos decían que la apocatástasis, los estoicos, filósofos griegos tardíos, ¿no? Que convivían con los cínicos, con los escépticos, con los epicúreos, los estoicos decían que con la apocatástasis surgía un nuevo universo, ad infinitum, que esta es la idea del eterno retorno, es la idea de la India también, ¿no? Que luego de que la mamá llama a los niños a casa, al día siguiente los niños salen a jugar otra vez, con renovadas energías. Entonces, apocatástasis es la restauración del eje ego-sí mismo, es la individuación. Cuando no hay una conexión eje ego-sí mismo o yo-sí mismo, ocurre una tensión muy grande y una división muy grande y perdemos la vista de la mirada o la noción de que el otro es yo. Empiezo a creer que yo soy yo y yo soy muy especial y muy diferente al otro y finalmente que el otro me cae mal. Pero cuando me conecto es como si yo descubriese que el agua que sale del grifo de mi casa es la misma agua que llega a todas las casas. Cuando descubro eso y conecto el yo, mi casa, con el sí mismo, el agua de todos, descubro que mi vecino bebe mi misma agua, es la misma, es nuestra agua, nos formamos con la misma agua los dos, por lo tanto somos lo mismo. Cuando ese ego, ese eje, yo sí mismo, no está establecido, está perdido, y yo estoy convencido de que el agua que sale de mi grifo es mi agua, y que viene de vaya a saber dónde, pero es mía, entonces me convenzo que el vecino bebe otra agua, y por lo tanto no es como yo, es distinto. De ahí viene, tengo que destruirlo, y sin culpa, porque no es yo, no es de los nuestros. Así que el arquetipo del Apocalipsis ya está aquí, completamente operativo, solo que inconscientemente. Podríamos decir, Jung proponía, que en este tiempo que vivimos, el ser está llamando. El sí mismo está diciendo, como la mamá, chicos, vamos a casa. Y por eso se precipitan, no digo hoy, se precipitan desde la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y en adelante, que cada vez es todo más cruel, más brutal, estamos ahí en la cuerda floja, cada vez más tenemos dominio de una tecnología, ¿no? Que esa es la influencia luciferina, que justamente propicia el apocalipsis para que se dé la unión. Porque lo que quiere lo luciferino, lo satánico, es catalizar, ser un catalizador de la destrucción de todo para que todo vuelva a esa calma, ¿no? Lo que pasa que dependerá de cada uno el modo. Más personas, como dice la canción de Imagina de John Lennon, cuanto más personas, ¿no? piensen así y recuperen el eje yo sí mismo, bueno, más venturoso será nuestro futuro en cuanto a humanidad. Cuanto más personas entonces recorran la individuación conscientemente, menor será la catástrofe externa. Por ello hay que anunciarlo a todos. Por eso la idea del evangelio, evangelizar. Ve por ahí de dos en dos, cuenta la buena nueva del amor, de perdonar al prójimo, de amar al otro, de poner la otra mejilla, ¿no? Del ágape, ¿no? Del descubrir que el otro es yo. Cuando empiezo a hacer eso, estoy recuperando mi sombra. Y si yo lo hago, lo hace el otro y lo hace el de más allá, todos, volviendo a esta canción que es bastante como naif por un lado, pero que responde mucho a este formato, a esta idea de que si se lo contamos a otros, todo esto, así como estoy haciendo yo en un micrófono, si lo difundimos, mucha gente va a empezar a cambiar, porque el cambio no viene por voluntad. Nadie cambia porque un día se levanta y dice, hoy voy a cambiar. No existe eso. Una vez conocí a un matrimonio que con los que estábamos haciendo algo en la radio en aquella época, con unos temas de tarot, y vinieron a mi casa y me acuerdo que se interiorizaron sobre las cosas del hinduismo y él le dijo a ella, fulana, ¿qué te parece si nos convertimos al hinduismo? Le dijo así.
Y a mí me sonó tan raro, porque uno no se convierte a una religión porque se lo proponga. Es como decir, es como si yo dijera a un amigo, no sé, ¿qué te parece, fulano, si me enamoro de Mengana? No, uno no se enamora voluntariamente. O ¿qué te parece si caigo dormido en 3 minutos? No, uno es poseído por el sueño, uno se duerme. O sea, el sueño me duerme, me controla. El enamorarse, en inglés se dice falling in love, caer en el amor, caer, falling, ¿no? Entonces, caer en el amor, dejarse como cuando uno se cae en un pozo, no lo puede evitar. Entonces, de la misma manera, no se puede voluntariamente decir, bueno, ¿qué te parece si empiezo a revivir el eje yo sí mismo? No, no, sencillamente porque no sé ni por dónde empezar. En cambio, yo creo que el verdadero cambio ocurre por información. Cuando otro me informa, me viene y me cuenta a mí todo esto. Entonces el otro me lo contagia, me contagia lo suyo, me da forma, me moldea como si fuera yo una vasija de barro, me conforma, me informa. Entonces, la imagen de Dios viene con su necesidad de incluir antinomias. O sea, estamos en un momento crucial, en un momento en que la energía se puede manifestar de dos maneras, como ganas de matar a los otros, ¿no? Que en el fondo es, hay que volver a casa. La madre dice, niño, hijo mío, termina el juego, te doy 1 minuto. Entonces es las ganas de ganar ya. Esa es una. Pero para el niño más profundo es, en 5 minutos vamos a casa, dice la madre, como para que el niño simplemente se diga a sí mismo, esto es solamente un juego, muchachos, un placer haber jugado con ustedes, está todo bien, mañana seguiremos. Quien lo vive así realmente ha revivido el eje yo sí mismo. Así que algunos de los libros donde Jung desarrolla estas ideas es en Aion, por ejemplo, y en Respuesta a Job, también, que es el libro más crucial para todo esto que estuvimos hablando del Apocalipsis. Así que esta idea de predicar, de extender, de contar el Evangelio, la buena nueva, no se trata de que uno se ponga una corbata como un testigo de Jehová y salga de puerta en puerta y llame y diga, señora, le vengo a contar que el eje ego sí mismo. No se trata de eso. Se trata de simplemente vivir esto con pasión, vivirlo apasionadamente, que no sea una cosa que uno hace porque le entretiene, no, que sea la cosa más importante de la vida de uno, porque es lo más importante, y contagiarlo, dejar que uno, como dicen los hindúes, como la flor, que emana su perfume y atrae a las abejas y a las mariposas. No las está obligando, no les pone una cadena, que vengan. Y por otro lado, emitir, obviamente, por más que uno no haga nada para atraer físicamente atraer a las abejas o mariposas agarrándolas, por otro lado sí, emana una fragancia. Entonces, emanar la fragancia es esto, hablar, contar, expresarlo a través del arte, si uno es pintor, si uno es poeta, si uno es empleado funcionario de un, no sé, público o trabaja en una tienda, siempre hay maneras de transmitir estas verdades o estas nociones a los demás, y así, ese poco a poco, va haciendo que todo se vaya transformando, o por lo menos en gran medida, ¿no es cierto? Entendiendo que los demás son yo. Entonces, en lugar de lastimarnos, bueno, que la cosa fluya lo mejor posible. Se cuenta que una vez le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta, le dijeron, mire madre, ¿usted no se da cuenta que todo el trabajo que usted está haciendo es como una gota en el océano? Usted salva vidas, recoge moribundos, pero eso es una gota en el océano, no es nada. Y entonces la mujer, la Madre Teresa, le dijo, ¿sabe qué? Es verdad, es una gota en el océano, pero si yo no hiciera esa gota, al océano le faltaría mi gota. Entonces fíjese, no se trata de que usted se suba a un púlpito con un micrófono y empiece a los 4 vientos a explicar estas cosas. No, se trata de que donde la vida lo ponga o la ponga, bueno,
dejar que su perfume se expanda por ahí. Este es el mensaje de toda esta saga que hoy concluimos en la emisión 21 de este arquetipo del Apocalipsis. Y bueno, ya seguiremos con temas como este en otros ámbitos y a veces enfocándolos desde distintos ángulos. Tenemos pendiente el análisis de la película Matrix, donde vamos a ver mucho de todo esto, porque los Wachowski han plasmado una filosofía que es prácticamente lo que hemos venido describiendo, y nos va a venir muy bien verlo en forma de película porque el hecho de verlo visualmente y con personajes que conocemos se nos hace más fácil de asimilar, de entender y de transitar. Bueno, vamos a nuestra cortina final para despedirnos. Hasta la próxima. Soy Pablo Veloso para la Espada de Damocles. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!